Mosaico, mosaico. Construimos un mundo donde quepan todos los mundos. Mosaico. Literatura, artes escénicas, música, pintura. Nuestras artes comentadas a través de la vida de sus creadores. Mosaico. Acercando nuestra cultura, mantenemos vivas las raíces. Guatemala es corazón que late de lado y lado, por un lado la canción y por el otro el disparo, que certero va buscando que salga de nuevo el sol. La canción es Camucú sobre el monte Chipijac, según cuenta el Popol Vuh, Isbalanque y Unapú vencieron a Xibalbá. El más antiguo caibil, traicionero y criminal, que en Guatemala existió, el mismo que en Chuatalún, Alta y Baja Verapaz, le quitó la vida al pueblo, mordiéndole el corazón. Guatemala es corazón. Pero Chepito nació con la edad de combatir y tal vez nunca jugó, pero a su pueblo dejó las luces en su porvenir. Porque Guatemala es hoy lucha de la humanidad, con su estrella matutina anunciando el nuevo sol, el que cantará victoria en quiché y en español, el que cantará victoria en quiché y en español. Guatemala es corazón. Y el Quetzal es un guerrillero con el pecho herido, pero sigue cantando en la risa de los niños, en el combate mismo. Guatemala es corazón. A los hombres del maíz que sangra, Usumacinta y Grijalva siempre darán de beber. Ser hermosa Guatemala, como antigua nación maya, volverá a florecer. Los volcanes sedientos vendrán a la laguna con huellas de cenizas, y a Guatemala le crecerán las alas con canciones de vida, y volará cual pájaro. Guatemala es corazón, y vendrán las mujeres con su huipil florido, y cargarán los hijos hermosos y sin hambre. Y correrán los ríos para lavar la sangre que ha sido derramada en años de combate. Guatemala es corazón. Vendrá Fernando Hoyos con su oración alegre y su cruz en el pecho. Y se verá a Chepito volar su papagayo, anunciando la vida sobre los cementerios. Guatemala es corazón. Y cantamos por eso, porque en Guatemala se dará la bienvenida al hombre nuevo, al nuevo rezo, a la canción por todos tejida con los sueños que a través de la historia sembraron los caminos hacia este nuevo tiempo. Los que murieron de frío, los que sin alimento defendieron la patria a corazón abierto. Y ya no habrá regreso para el mal caminante,
En Guatemala el grito es decir adelante, es decir ya nos vemos, porque la patria o muerte es decir venceremos. Porque la patria o muerte es decir viviremos en los hijos que nacen y también en los nietos. Guatemala es combate y ya no habrá regreso. Es la victoria o muerte, es asaltar el cielo. Guatemala es corazón. Y la abuela del alba germinará las milpas y con mazorcas blancas se adornará la risa, le brillarán los ojos con su mirada antigua y de su boca enorme, mineral y salina, saldrá el grito de todos con voz definitiva. Es libre Guatemala, es libre Guatemala, la nueva Camucú, con sones de marimba, dirá que el Popol Vuh ha encontrado por fin su página perdida, ha encontrado por fin su página perdida. Guatemala es corazón que late de lado y lado, por un lado la canción y por el otro el disparo, que certero va buscando al caipil animado. Guatemala es corazón, Guatemala es corazón. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos un sábado más a Mosaico, el programa cultural que se transmite por Radio Pacífica en la versión HD3. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, horario del centro en Estados Unidos. Yo soy Rubén Bello. Hola, buenas tardes. Yo soy Dina Cohen y gracias por escucharnos en esta tarde cultural. Hoy comenzamos con Guatemala es corazón, del cantautor venezolano Ali Primera, porque vamos a dedicar el programa de hoy a Miguel Ángel Asturias, el escritor guatemalteco, Premio Nobel de Literatura también. Y bueno, hoy quisimos comenzar con una canción dedicada al pueblo hermano de Guatemala. Miguel Ángel Asturias nace en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899. Como el primer hijo de Ernesto Asturias Girón, abogado y juez, y María Rosales de Asturias, maestras de escuela, ambos de ascendencia española y razonablemente distinguidos. En 1905, cuando Asturias tenía 6 años, la familia se traslada a la casa de sus abuelos, donde viven un estilo de vida más cómodo. A pesar de su posición relativamente privilegiada, el padre de Asturias se opuso a la dictadura del presidente Manuel Estrada Cabrera, quien había llegado al poder en febrero de 1898. En 1904, luego de que el padre de Asturias puso en libertad a estudiantes detenidos por causar disturbios, se enfrenta directamente con el dictador y pierde su trabajo. En 1905 la familia se ve obligada a trasladarse a la ciudad de Salamá, capital del departamento de Baja Verapaz, donde Miguel Ángel Asturias vive en la granja de sus abuelos. Fue aquí que por primera vez entra en contacto con la población indígena de Guatemala. Su niñera, Lola Reyes, era una joven indígena que le contaba historias, mitos y leyendas de su cultura que más tarde tendrían una gran influencia en su obra. En 1908, cuando tenía 9 años de edad, Miguel Ángel regresa con su familia a los suburbios de la ciudad de Guatemala, donde asiste al colegio del padre Pedro I y luego al colegio del padre Solís.
Siendo estudiante, comienza a escribir y realiza el primer borrador de una historia que más tarde se convertiría en la novela El señor presidente. En 1922, junto con otros estudiantes, funda la Universidad Popular, un proyecto comunitario donde se imparte enseñanza gratuita para los más desfavorecidos. Durante un año estudia medicina para luego pasar a la Facultad de Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Obtiene su título de abogado en 1923 y recibe el premio Gálvez para su tesis sobre la problemática de los indígenas. También gana el premio Falla por ser el mejor estudiante de su facultad. Fue en la Universidad de San Carlos que funda la Asociación de Estudiantes Universitarios y la Asociación de Estudiantes El Derecho, además de participar activamente en la tribuna de Partido Unionista. La participación de Asturias en todas estas organizaciones influencia muchas de las escenas en El señor presidente. En 1920 participa en el levantamiento contra el dictador Manuel Estrada Cabrera, mientras organiza huelgas en su escuela secundaria y forma, junto a compañeros de clase, lo que se conoce como la generación del 20. En 1993 publica su tesis universitaria El problema social del indio. Ese mismo año, después de recibir su título de abogado, viaja a Europa. En París, mientras estudia etnología en la Sorbona, es cautivado por la obra del poeta surrealista André Breton. También en esa ciudad es influenciado por el círculo de escritores y artistas de Montparnasse y comienza a escribir poesía y ficción, a la vez que funda la revista Nuevos Tiempos. Durante ese tiempo desarrolla una profunda preocupación por la cultura maya y en 1925 inicia la traducción al español de Popol Vuh, un texto sagrado de los mayas, un proyecto al que se dedicó durante 40 años. En 1930 publica su primera novela, Leyendas de Guatemala, que 2 años más tarde en París recibe el premio Sylla Montségur como mejor novela hispanoamericana publicada en Francia. En 1933 regresa a Guatemala y tiene su primer encuentro con el dictador Jorge Ubico, quien ordena cerrar la Universidad Popular que Asturias había fundado en 1922. En 1933, Asturias trabaja como periodista, funda y edita una revista de radio llamada El Diario del Aire, al tiempo que escribe varios volúmenes de poesía, entre los que se encuentra Sonetos, publicado en 1936. En 1939 se casa con Clemencia Amado, con quien tiene 2 hijos, Miguel Ángel y Rodrigo, de quien se divorciaría en 1947. En 1942 fue elegido diputado al Congreso Nacional. En 1946, tras la caída de Jorge Ubico y la elección del presidente reformista Juan José Arévalo en 1944, Miguel Ángel Asturias comienza su carrera diplomática en varios países de América Central, Sudamérica y Europa, ocupando puestos diplomáticos en Buenos Aires en 1947 y en París en 1952. Nunca abandona la escritura mientras ejerce como diplomático. En 1950 se casa con la argentina Blanca Mora y Araujo, a quien le dedica su novela Weekend en Guatemala, publicada en 1956. Miguel Ángel Asturias dedica gran parte de su energía política apoyando al gobierno de Jacobo Arbenz, el sucesor electo del presidente Juan José Arévalo. Tras la caída del gobierno de Jacobo Arbenz, el nuevo mandatario coronel Carlos Castillo Armas ordena que Asturias fuera despojado de su nacionalidad guatemalteca y es expulsado del país por su apoyo al anterior gobierno. En 1954 es deportado a Guatemala, y se marcha a Buenos Aires junto a su esposa, donde viven 8 años, pero un cambio de gobierno en Argentina lo obliga a buscar un nuevo hogar y se traslada a Europa.
En 1963, exiliado en Génova, publica su novela Mulata de Tal, que le ayuda a ganar prestigio como escritor. En 1966, Julio César Méndez Montenegro llegó a la presidencia en Guatemala y le devuelve a Asturias la ciudadanía guatemalteca. Y es nombrado embajador en Francia, donde se desempeña hasta 1970 y fija residencia permanente en París. En 1967, Mulata de Tal es traducida al inglés y publicada en Boston. Años más tarde ayuda a refundar la Universidad Popular de Guatemala. Asturias entonces pasa sus últimos años en Madrid, donde muere en 1974. Está enterrado en el cementerio de Père Lachaise en París. Seguimos en Mosaico
Estamos hoy sábado transmitiendo nuevamente por KPFT en la versión HD3 y tenemos ya contacto telefónico desde México, desde Ciudad de México, con el compañero Adrián. Adrián. Hola, buenas tardes a todos nuevamente aquí, un sábado más en Mosaico. Hoy estamos dedicándole el programa a Miguel Ángel Asturias, el escritor guatemalteco, que fue uno de los escritores más importantes y más influyentes en lo que se llamó el boom de los años 60 en Latinoamérica. Un escritor que tuvo, como vimos, una vida muy interesante, un acercamiento temprano hacia las culturas mayas. Estamos hablando de la Guatemala de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que era, como él más tarde lo reflejaría en una trilogía que escribió, era realmente una república bananera, lo que se conoce como las repúblicas bananeras. Y sin embargo Miguel Ángel Asturias tuvo digamos esa sensibilidad de que de niño, por el acercamiento con las comunidades indígenas de Guatemala, tuvo ese acercamiento y tuvo la sensibilidad de entender los problemas y los errores y el abandono a que eran sometidos y las vejaciones a que eran sometidos los indígenas a principios del siglo, o sea, que venían durante años sufriendo, ¿no? Y él tuvo la suerte, digamos, de contar con esa nana que lo cuidaba y que le contaba historias, y que fue lo que motivó a Asturias a ese acercamiento y la preocupación por la vida del indígena, ¿no? Sí, él vivió, es interesante la vida de Miguel Ángel Asturias porque tiene muchos vaivenes. De hecho, es una vida, la de Miguel Ángel Asturias, que causa mucha polémica en diferentes escritores. Por ejemplo, escritores de Guatemala como Luis Cardoso y Aragón, o Augusto Monterroso incluso. Luis Cardoso en particular es un crítico muy grande de Miguel Ángel Asturias. Pero bueno, su vida es muy tiene muchos claroscuros, y muchos lo ponen pues por su participación política, que más adelante si quieres la platicamos. Pero bueno, como escritor, primero a mí me parece muy importante ir viendo cómo América Latina está llena de diferentes países, y cada país tiene aportaciones muy importantes en toda la cultura y en todo el ser latinoamericano. Y en este caso Miguel Ángel Asturias es una figura muy importante. Lo mencionabas tú hace ratito, ¿no? Es de los precursores del boom latinoamericano en los 60. De hecho, él, que ya también lo comentaron en la biografía, él es como muchos de los escritores que hemos visto, es una persona que vive en el exilio, que viaja mucho por el mundo, y que parte de su vida la vive en Europa, particularmente en París, y en París se influencia por todo el movimiento que viene del surrealismo. De hecho, muchos de los autores latinoamericanos del realismo mágico, del boom latinoamericano, tienen influencia de los franceses surrealistas. Pero bueno, la importancia de Miguel Ángel Asturias en la literatura latinoamericana es que, al tener esta influencia de los surrealistas y toda la influencia que recoge en su infancia de las culturas, de la cultura maya en particular, él crea, él como muchos de los autores latinoamericanos de principios de siglo, es de los entra en esta categoría literaria que es el realismo. Pero él, por ejemplo, en pláticas con algunos de sus biógrafos, dice que él no es ni realista ni que habla de la magia. Dice que entre esas dos categorías, en lo real y lo mágico, hay una tercera categoría que es el realismo mágico. Y es cuando él acuña esto del realismo mágico, ¿no? De hecho, es de los primeros autores, como tú lo mencionas, en escribir realismo mágico, incluso antes que García Márquez, con el que también tuvo ahí algún enfrentamiento.
antes que Carlos Fuentes. En fin, es el que acuña el término incluso del realismo mágico en América Latina. Y bueno, una parte que es muy importante, que también tú la estabas mencionando hace ratito, es el apego que tiene hacia la cultura maya, ¿no? Él de alguna forma hace un rescate a toda la tradición que en nuestros países, más en Centroamérica, México, Centroamérica, toda la parte indígena se quiso ocultar. Y en el caso de Guatemala, Miguel Ángel Asturias hace un rescate muy importante de la cultura maya. Incluso, lo comentaba Dina en su biografía, él traduce el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, lo traduce al español y bueno, luego se traduce a diferentes idiomas. Entonces, es una vida interesante la de él, y literariamente pues es alguien que aporta muchísimo a la literatura latinoamericana, aunque Miguel Ángel Asturias, yo no sé por qué su obra no es tan reconocida, y particularmente en Guatemala. Incluso sus restos están todavía en París. No se ha podido trasladar sus restos a Guatemala, que él pidió que se entraran en París, pues, pero bueno, de alguna manera hay como un abandono de él y de su obra en Guatemala, ¿no? Sí, también hay que recordar que los exilios que sufrieron muchos de los escritores, exilios políticos, eso va causando también, digamos, un cambio de visión hacia la patria, o hacia no que no se sintiera guatemalteco, pero él fue acogido y muy bien recibido por una Francia que en esos momentos en la parte literaria y cultural era el eje del mundo, ¿no? Ahí se centraba todo lo que era todo el pensamiento crítico, el pensamiento revolucionario, el pensamiento progresista de principios del siglo XX se centraban básicamente en la Francia, en el París sobre todo. De principios de siglo. De esos principios de siglo. Entonces, más allá de que incluso, o sea, que también ha pasado con muchos artistas plásticos que hablan de que habría que deseuropeizar un poquito más nuestra cultura latinoamericana, y o sea, yo mismo llamo Latinoamérica, que no se debería, digamos, si vamos a ser exquisitos, se debería de llamar Aviala, no América. Y tal vez eso influyó para que Miguel Ángel Asturias sintiera un apego casi terrenal con Francia, ¿no? Con París. No hay que olvidar también, como tú lo hablamos en estos días que estábamos platicando fuera de aire sobre Miguel Ángel Asturias, que su hijo Rodrigo fue un comandante guerrillero de la ORPA y perteneció a la unidad revolucionaria de Guatemala, ¿no? Incluso adopta, cuando es guerrillero, adopta como nombre, como seudónimo, Gaspar Llón. Ajá. Que es uno de los personajes del libro de Hombres de Maíz. Exactamente. O sea que, digamos, sin llegar a ser un revolucionario Miguel Ángel Asturias, como otros artistas, como otros escritores que fueron mucho más comprometidos políticamente, él sí lo estuvo en lo que era, digamos, en Guatemala, digamos. No fue un comprometido continental, fue un comprometido en su país. En Guatemala sí estuvo muy comprometido con dos hechos muy sencillos: contra todas las dictaduras opresoras que hubo en Guatemala, dictaduras de derecha, y en favor, la otra causa era en favor de los más desfavorecidos, que en este caso eran y siguen siendo las clases indígenas originarias en Guatemala, ¿no? Y esos son dos puntos importantes de Asturias, sí. Sí, no, además Guatemala es un país que, de los países de América Latina, yo creo que está entre Guatemala, Bolivia, que más población indígena tiene y que han ido perdiendo la identidad, y que durante todo el proceso de la colonia se trató de que se perdiera la identidad y bueno, Miguel Ángel Asturias tiene este aporte importante, ¿no? El de tratar de rescatar la identidad indígena. De hecho, él no es, sus padres no son de origen indígena, pero él tiene un aspecto
indígena. Parecería que, sí, porque tenía la nariz, parece un maya, pues, porque tiene la nariz salida grande como los mayas la tenían. Tez morena. Pero bueno, sí. Sí, o sea, yo coincido mucho contigo. O sea, lo importante de Asturias es que, o sea, yo lo que digo es que es un autor que ha sido olvidado y que no se le ha dado el trato que se merece. Incluso ha sido criticado por algunos. Pero la importancia de él es que de él y de todos los autores que colaboraron, que participaron o fueron parte del boom latinoamericano, es que aunque tienen la influencia europea, todo eso lo adoptan y le dan una identidad a la literatura latinoamericana. No es la copia de lo europeo, del surrealismo, sino que es realmente se empieza a construir ahí como esta identidad de lo latinoamericano. Y sí, no, Miguel Ángel Asturias tiene, yo creo que muchísimo de rescatarlo. O sea, su padre, incluso siendo español, se opone a la dictadura. Por eso lo comentaban ustedes, por eso pierde su trabajo. Sí. Y Miguel Ángel Asturias o sea, tiene mucho compromiso social, primero contra los dictadores, que Guatemala, como muchos de los países de América Latina, vive en una dictadura pues sempiterna, que hasta el momento no parece que termine. Pero bueno, él se opone al dictador, incluso su libro, que lo comentaremos un poco más adelante, Señor Presidente, hace referencia a uno de estos dictadores. El rescate, como lo mencionamos, de la cultura indígena, o sea, él escribe su tesis de licenciatura, creo que se llama como el problema de... La problemática de los indios, sí. La problemática de los indios. Y él habla y dice de manera muy resumida, parte de su pensamiento es que mientras no se integre a las comunidades indígenas en la sociedad, pues como parte de una nación, Guatemala no va a salir de sus problemas sociales y económicos. Y bueno, tan es real que ahora se sigue viviendo eso, ¿no? O sea, las comunidades indígenas siguen siendo marginadas, siguen siendo utilizadas en Guatemala por los líderes y por los políticos de todos los tiempos. Como mano de obra barata. De manera cabal a las comunidades indígenas. Siempre la mano de obra barata. Adrián, vamos a hacer un corte musical, vamos a seguir escuchando al grupo AJ, que es un grupo de Guatemala. Ya escuchamos la canción o el tema Amanecer, y ahora simplemente música maya por el grupo AJ, y seguimos luego hablando sobre Miguel Ángel Asturias. Hablaremos de sus libros. ¿Te parece? Okay. Me parece bien.
Credo. Credo en la libertad, Madre de América, creadora de mares dulces en la tierra, y en Bolívar, su hijo, Señor nuestro que nació en Venezuela, padeció bajo el poder español, fue combatido, sintióse muerto sobre Chimborazo, resucitó a la voz de Colombia, tocó al Eterno con sus manos y está parado junto a Dios. No nos juzgues, Bolívar, antes del día último, porque creemos en la comunión de los hombres que comulgan con el pueblo. Solo el pueblo hace libre a los hombres. Proclamamos guerra a muerte y sin perdón a los tiranos creemos en la resurrección de los héroes y en la vida perdurable de los que como tú, libertador, no mueren, cierran los ojos y se quedan velando. Seguimos hablando de Miguel Ángel Asturias en Mosaico, en KPFT, en la versión HD3. Estábamos, aquí Dina nos acaba de leer uno de los poemas más interesantes de Asturias, a mi parecer, que es Credo. Adrián, ¿andas por ahí todavía? Sí, acá sigo. Sí, ese credo es un credo más que hacia el cielo, mirando justamente hacia la tierra, ¿no? Hacia la verdad que sucede y en la tierra, en el día a día, y el sufrimiento que tienen estos grupos enormes de coterráneos nuestros, y sobre todo en los países centroamericanos y en México, de indígenas originarios, los verdaderos dueños de la tierra de las que han sido despojados, y que yo le doy el análisis a este poema que lo que trata de jugar Asturias. No hay que olvidarse que los indígenas fueron, ¿cómo se dice? Despojados. Sí, pero les impusieron una religión y se han vuelto muy devotos de la religión cristiana católica. Los pueblos más católicos de nuestro continente son justamente los pueblos que tuvieron el mayor desarrollo de civilizaciones precolombinas, o sea, de Perú, Bolivia, México, Guatemala. Son los países hoy en día más católicos. Y este credo... Y más creyentes. Sí, son los creyentes, ajá. Y este credo es como sería como un despertar como para que la gente despierte de que no hay que mirar hacia el cielo, sino hacia el sufrimiento que se tiene en la tierra, ¿no? Sí, yo creo que es lo primero que hay que ir resolviendo ahorita, ¿no? La desigualdad que hay en nuestros países, que hay en América Latina, y como lo apunta Asturias en muchos de sus libros, o sea, le preocupa la marginación y la pobreza que hay de la población maya en Guatemala, y bueno, en sus libros, de manera literaria y poética, como en Credo, pues expresa que sin la integración de estas comunidades, el desarrollo económico de Guatemala, y lo puedes ver en cualquier país, Salvador, México, si no se integran a las comunidades indígenas en la distribución de la riqueza y en parte del desarrollo económico, son países que no van a salir adelante, ¿no? Y México es también una clara muestra de esto, la desigualdad y la mala distribución de la riqueza. Pero bueno, ¿qué libro vas a comentar primero? ¿Ah? ¿Con qué libro vas a comentar? ¿Vas a comenzar? Uno de él tiene dos libros que son importantes. Bueno, tiene muchísimos libros, pero de los que yo creo que son más importantes en su obra es El Señor Presidente y Hombres de Maíz. El Señor Presidente es un libro que escribe en el 33, pero que permanece sin editar se edita hasta el 46, se edita 13 años después. Habla en El Señor Presidente, es una denuncia sobre los acontecimientos de Guatemala durante la dictadura de Manuel Estrada. Y bueno, lo que hace Asturias en este libro, además de que combina magníficamente el realismo mágico, habla de todo el proceso que se vive en las dictaduras de América Latina, cómo el poder va siguiendo unido, ¿no? De arriba hacia abajo.
y es una denuncia, pues, básicamente a la dictadura que se dio en Guatemala en el 20. Sí, y es tiene muchas similitudes mucho acercamiento con otros libros que se han escrito sobre los mismos temas por ejemplo, García Márquez con El otoño del patriarca, también haciendo alegoría a un dictador. Valle Inclán lo hizo también con Tirano Banderas. Y es increíble cómo y esto lo hemos hablado en otros programas anteriores, cómo han tenido semejanzas escritores nuestros en muchos aspectos, no solo en el desarrollo de su obra literaria, sino que también en lo que ha sido su infancia y en lo que ha sido su trabajo diplomático y en el extranjero. Es increíble, o como periodista, porque Miguel Ángel Asturias también trabajó como periodista. Sí, y tuvo una estación de radio también cuando regresó en uno de los tantos exilios y regresos que tuvo a Guatemala. Fundó una estación de radio. Una cosa importante es también que hace la Universidad Popular, ¿no? Que posteriormente cerrada por uno de los tantos dictadores. Pero bueno, en este libro la gente que lo lea, que además es muy muy interesante, va a encontrar la descripción de diferentes personajes de la Guatemala, ¿no? Desde el mundo indígena, la gente de la calle, los burócratas, y va reflejando un poco no un poco, sino más bien va reflejando la idiosincrasia de los guatemaltecos. De los guatemaltecos, si estamos hablando, seguimos, insisto, en poner en contexto que era la Guatemala de la primera mitad del siglo XX. Una Guatemala donde aún más marcadas estaban las diferencias de clases sociales y donde había sido avasallada por las transnacionales bananeras que habían hecho estragos y lo siguen haciendo, pero en esa época era realmente terrible lo que sucedía con las bananeras y su imposición de gobiernos dictatoriales para obtener beneficios, y a todo esto fue lo que se opuso Miguel Ángel Asturias, y que lo reflejó en sus textos. Sí, y además este libro lo leí hace muchísimo tiempo, pero recuerdo cómo pinta al dictador, o sea, sin meterse directamente a hablar del dictador, cómo pinta estos dictadores que se dan en toda América Latina, ¿no? Gente que es horizontal, más bien que es completamente vertical y que no soportan que se ponga en duda su autoridad. Se sienten un poco así como los pequeños emperadores, ¿no? Como quizá Iturbide, que era su Alteza Serenísima de Santana, creo que era su Alteza Serenísima, que no permitían, o sea, enloquecimiento del poder, pues. Y es lo que Asturias va reflejando, ¿no? Con todos los personajes que están en torno al dictador. Uh-huh. Sí, lo mismo de Torrijos fue en República Dominicana, que se hacía llamar el jefe, que eran los dictadores de antes, ¿no? Gómez en Venezuela, que eran porque América Latina sufrió dos tipos de dictaduras: los dictadores viejos, como tú dices, que eran patriarcales, eran con visos de emperadores, sí. Y que ordenaban todo, mandaban todo, disponían todo pasaba bajo su mando. Y después, ya entrados los 60, 70, tuvieron los dictadores de corte militar diferente, que ya eran estudiados, ya ejercían solamente un plan y hacían los deberes para otras organizaciones. Pero al dictador que describe Miguel Ángel Asturias, ese tipo de dictador de principio del siglo XX, que, como tú bien dices, tenía visos de emperador. Sí. ¿Qué tal con Hombres de Maíz? Bueno, Hombres de Maíz es otra de sus novelas. Esta la escribe en el 49, y para muchos es considerada una de las novelas más importantes de Asturias. Incluso
Aquí el prólogo es de un poeta que lo debes de conocer, francés, Paul Valéry. Uh-huh. Y bueno, en ella también hace una... aquí ya se deja ver la influencia de toda la cultura maya que trae. La de Hombres de Maíz les escribe en el 33 y se publica en el 46, como te comentaba. Esta es como una primera etapa de Miguel Ángel Asturias, es antes de que salga más bien saliendo de Guatemala en el primer exilio. Está muy influenciado por todo el movimiento del 20 que se da en la universidad y de los grupos estudiantiles que forma parte. En Europa, en Francia, él estudia etnología, como lo comentaban ustedes, y se involucra mucho con ya de manera más directa con la cultura maya. En Hombres de Maíz refleja este encuentro entre la cultura maya y la problemática social que viven los indígenas en Guatemala. Entonces, es de sus obras, para muchos de sus obras más aclamadas, de las más importantes. Y bueno, la novela está escrita en 6 partes y cada una explora el contraste entre las costumbres tradicionales de los indígenas y la sociedad en proceso de modernización, ¿no? Como muchas sociedades y muchos países latinoamericanos. En el libro, como te comento, explora el mundo de los indígenas, toda esta magia que hay en el mundo indígena, toda esta cosmovisión de los mayas, con pues las cuestiones modernas, ¿no? Como que se va construyendo con toda la influencia que hay en Guatemala, que viene de Estados Unidos por todas las empresas que hay, incluso de Europa. Sí, y es una novela que habla justamente también de todo lo que era la explotación colonial que se imponía en Guatemala, ¿no? Sí, de hecho uno de los protagonistas de su novela, un líder indígena que es Gaspar Ilom, que como lo comentabas al principio es el nombre que toma su hijo Rodrigo para su nombre en la guerrilla. Gaspar Ilom es uno de los líderes indígenas que encabezan la resistencia, ¿no? Contra los colonizadores. Sí, tal cual. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Asturias leyendo un poema, el poema Tecunumán, que es un poema que ahí también deja muy bien, tiene buenos tintes de surrealismo. Vamos a escucharlo y seguimos, no te vayas. Okay. Verde, el de las altas torres verdes, verdes, el de las torres verdes, 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 y en fila india, indios, 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 incontables como 100.000 son popos, 10.000 de flecha en pie de nube, 1.000 de onda en pie de chopo, 7.000 cerbataneros y 1.000 filos de hacha en cada cumbre, ala de mariposa caída en hormiguero de guerrero. Tecunumán, el de las plumas verdes, el de las largas plumas verdes, verdes, el de las plumas verdes, 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 quetzal de varios frentes y movibles alas en la batalla, en el aporreo de las mazorcas de hombres de maíz que se desangran, picoteados por pájaros de fuego, en red de muerte entre las piedras sueltas. Quetzalumán, el de las alas verdes y larga cola verde, 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 verdes flechas verdes desde las torres verdes, tatuado de tatuajes verdes. Tecunumán, el de los atabales, ruido tributario de la tempestad en seco de los tamborones, cuero de tamborón medio ternero, cuero de tamborón que lleva cuero, cuero adentro, cuero en medio, cuero afuera, cuero de tamborón, bom, 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 pepitoria de trueno que golpea,
con pepitas gigantes en el hueco del eco que desdobla al teponastle, tepompón, tepompón, teponastle, tepompón, tepompón, teponastle, tepompón, 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 tepompón. Tecún, el de las dunas verdes, el de las altas dunas verdes, verdes, el de las dunas verdes, 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 las astas de las lanzas con metales preciosos en victoria de relámpago, y los penachos despenicados entre los estandartes de las tunas, y el desmoronamiento de la tierra nublada, y los lagos que apedrean con el tum de sus tumbos sin espuma. Tum, munición de guerra de Tecún, que llama, clama, junta, saca hombres de la tierra para guerrear el baile de la guerra, que es el baile del tum. Tum, tambor de guerra de Tecún, ciego por dentro como el nido túnel del colibrí gigante, del Quetzal, el colibrí gigante de Tecún. Quetzal, imán del sol, Tecún, imán del tum, Quetzal, Tecún, sol y tum, tumbo del lago, tumbo del monte, tumbo del verde, tumbo del cielo, tum, 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 tumbo del verde corazón del tum, palpitación de la primavera, en la primera primavera, tumbo de flores que bañó tu tierra viva. Abuelo de ambidiestros, mano grande para cubrirse el pecho con tlaxcalas y españoles, fieras con cara humana, varón de Galibal y señorío de Quetzales, en el patrimonio testicular del cuenco de la onda, y barba de pájaros goteantes, hasta la última generación de jefes pintados con achiote rojo y pelo de frijol enredador, en penachos de águilas cautivas. Jefe de valentías y murallas de tribus de piedra brava, y clanes de volcanes con brazos, fuego y lava. ¿Quién se explica los volcanes sin brazos? Raza de tempestad envuelta en plumas de quetzal, rojas, verdes, amarillas, Quetzal humán. La serpiente coral tiñe de miel de guerra el sequijel, al desgranarse el árbol del augurio, en el augurio de la sangre en lluvia, a la altura de los cerros quetzales, y frente al gavilán de Extremadura. Tecún, silencio en rama, máscara de la noche agujereada, tortilla de ceniza y plumas muertas en los agarraderos de la sombra, más allá de la tiniebla, en la tiniebla y bajo la tiniebla sin curación. El gavilán de Extremadura, uñas, armadura y longínada lanza, a quien llamar sin agua en las pupilas, en las orejas de los caracoles sin viento, a quién llamar, Tecún, Tecún. No se corta tu aliento porque sigue en las llamas, una ciudad en armas en tu sangre sigue, una ciudad con armadura de campanas en lugar de tum, dueña de semilla de libertad en alas del colibrí gigante del Quetzal, semilla dulce al perforar la lengua, en que ahora te llaman capitán. Ya no es el tum, ya no es Tecún, ahora es el tan-tan de las campanas, capitán. Bueno, estábamos escuchando a Miguel Ángel Asturias con el poema Tecún Humán. ¿Andás por ahí todavía, Adrián? Sí, aquí estamos ya para despedirnos. Nada más, la obra de Miguel Ángel Asturias es un autor muy prolífico, escribe muchísimo hasta el año de su muerte, en el 74. Sí, ¿verdad? Él fallece en el 74. Sí. Uh-huh.
Además de Señor Presidente y Hombres de Maíz, hay otro libro que recomendaba hasta al principio, que es la trilogía sobre Guatemala. Un libro se llama Viento Fuerte, El Papa Verde y Los Ojos de los Enterrados. Son libros que hacen una denuncia sobre las compañías la trilogía bananera. Es llamada la trilogía bananera. La trilogía bananera. Mulata de Tal es un libro también muy recomendable. Hay cuentos cortos de él, es como Leyendas de Guatemala, Weekend en Guatemala. Es material que se puede encontrar fácil en internet. Es muy recomendable, es importante que se lea a Asturias. Como te decía al principio, creo que es un autor de los que ha estado olvidado. Pero bueno, yo me despido, muchas gracias, y estamos listos para la próxima semana. Aquí están llegando las compañeras y los compañeros de Zona Libre y te mandan muchos saludos, Adrián. Saludos a ellos también. Saludos, chao Adrián. Nos vemos. Bueno, nos vemos en el aire. Sí, nosotros sí los vamos a dejar ahora con la gente de Zona Libre. Nos despedimos de Mosaico hasta el sábado que viene. Y no se olviden de sintonizar también Proyecto Latinoamericano martes que viene. No vamos a tener porque cedimos el espacio a las campañas, a las congresiones, ¿cómo se llama esto? Convenciones de la próxima es la demócrata, pero bueno, el próximo sí, no se olviden de escucharlo. Siguen con Zona Libre, somos yo, Rubén Bello, Dina Cohen, y estuvo saludos. Adrián Mendoza desde Ciudad de México, como todos los sábados, hasta el sábado que viene. Lo vamos a dejar con la canción del guerrillero. Espero que disfruten del fin de semana. Hasta luego. Soy guerrillero de Guatemala, para vencer o para morir, y mi protesta valiente brota desde la boca de mi fusil, porque al derecho de los obreros el gorilato impone su ley, sindicalismo que es perseguido por los gorilas en el poder. Por eso soy revolucionario de poderosa motivación, mucho el esfuerzo y poco el salario, genera al fin la revolución. Y porque soy revolucionario, soy guerrillero que al monte va, pues soy también luchador agrario, al grito de tierra y libertad. Corría el año 54 y muchos ojos pudieron ver aquel desastre en que en Guatemala el yanqui bombas dejó caer. Aparte de eso derrama napal sobre mis campos y ante mis pies, y esto ha empezado a partir del año 1966. Por eso soy revolucionario de poderosa motivación, mucho el esfuerzo y poco el salario, genera al fin la revolución. Y porque soy revolucionario, soy guerrillero que al monte va, pues soy también luchador agrario, al grito de tierra y libertad. De la miseria nació mi causa, de la injusticia mi decisión.